esto es todo un enredo. Definitivamente el tema de las elecciones judiciales es un enredo. Amparos, acciones, van y vienen, candidatos que dicen que les han vulnerado el derecho, que no se ha cumplido con la norma. Entre tanto que estamos a nada ya de que se realicen justamente estas elecciones, el 1 de diciembre. Pero ¿qué va a pasar ahora? Queremos entender con el abogado constitucionalista Ricardo Maldonado que nos explique, porque mucha gente dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que una persona afecte a todo un colectivo? ¿Qué hacemos? A ver, estamos con el abogado, reitero, Ricardo Maldonado. Un placer tenerlo acá en nuestros estudios. Buenos días. Para los que deseen, al día Bolivisión, su teleaudiencia, buenos días. Muy bien. A ver, esto es muy complejo, ¿no? Amparos, acciones. Al final, ¿qué va a pasar con las elecciones judiciales? ¿Puede frenarse? ¿Separamos el tema de elección del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, que están aparentemente paralizadas con las otras instancias de este órgano? ¿O qué hacemos? Sí, se ha presentado dos amparos constitucionales concediendo la tutela, que en el primer caso dispone la suspensión de las elecciones judiciales y en el segundo que se declara desierta la convocatoria. Ante esto se ha presentado una acción de cumplimiento que es tan distinto a los primeros dos y se dispone como medida cautelar que continúe el proceso eleccionario. Entonces nos encontramos ante un enredo judicial, estamos ante una colisión de derechos. Los amparos constitucionales protegen derechos individuales, porque se ha planteado los amparos señalando que se habría vulnerado derechos de los postulantes al habilitar alguna postulante del departamento de Cochabamba al Beni o a Pando, y en otro caso que no se ha cumplido con el género, y la pluriculturalidad y plurinacionalidad que exige 3 tribunales. Pero permítame, abogado, porque esto lo sabían los asambleístas. Así es, existe plazos, hay toda una secuencia de actos que dispone la ley desde la presentación de documentos, evaluaciones, impugnaciones, hasta la presentación de las listas y aprobación ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, en este caso, el amparo constitucional se puede presentar hasta los 6 meses de la vulneración del acto. Es por eso que se ha presentado y es la sala que ha admitido y concedido la tutela. Me refiero concretamente cuando le digo que los asambleístas conocían de esto, de que se estaba habilitando una candidata de Cochabamba para Pando, que no correspondía, según este amparo que ha sido admitido, pero por otro lado, que no se ha respetado el tema de la paridad y alternancia, de género, en realidad. Así es. Conociendo todas estas falencias, ¿por qué continuaron con este proceso si podía registrarse este tipo de acciones o de amparos? Sí, el hecho de que se conozca habilita la ley para presentar el amparo constitucional, ¿no? La secuencia de actos, si hablamos de una colisión de derechos, debe existir alguna colusión, se han coludido para decir, aceptame mi amparo, me concedes, suspendemos las elecciones judiciales y el proceso se declara desierto, ¿no? Entonces es parte de la interpretación que le ha dado la Sala Constitucional. Sin embargo, estos fallos deben ir en revisión al Tribunal Constitucional en Sucre. ¿Y cuánto tiempo demora en dar una respuesta al tribunal? La ley dice 24 horas. Pero ya debe estar remitido en Sucre, pero no está, no se ha remitido, no se cumple esa disposición. Pero aquí hay algo muy curioso, ¿no? Es el propio Tribunal Constitucional vigente que va a revisar una decisión para elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, en este caso, la ley está establecida de ese modo, es el ente correspondiente para interpretar la Constitución Política del Estado. ¿Y qué pasa con el principio de preclusión? Sí, la preclusión es que haya agotado o transcurrido el plazo y el derecho de interponer los recursos que le corresponden. Existen, por ejemplo, fase de impugnaciones. Bien. Si alguien no ha sido calificado correctamente,
debió plantear en esa fase de impugnación. Permítame, si por ha favor. sido rechazada esa impugnación, se habilita para el amparo constitucional. Y la gran pregunta de la población es, ¿se van a realizar las elecciones judiciales o estos amparos pueden frenar el proceso? Se encuentra en revisión. Actualmente existe una decisión de declarar desierta la convocatoria. Hasta que revise el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional puede confirmar la decisión y desde cumplimiento obligatorio, vinculante. Bien. Pero está en curso una acción de cumplimiento que también ha dispuesto que continúe el proceso. Pero si esta acción de cumplimiento sale favorable para la persona que la ha presentado, continúa el proceso, pero luego viene la decisión del Tribunal Constitucional, lo paraliza. Por eso se calificaba como un enredo. Ay, no. Porque vamos a tener dos fallos contradictorios y será el Tribunal Constitucional que pueda resolver. No pueden existir fallos contradictorios. El Tribunal Constitucional debe asumir, confirmar una de las decisiones que ha dispuesto, ya sea la del Beni Opando o la acción de cumplimiento, que hoy es la audiencia de acción de cumplimiento. ¿Y la comisión tiene tiempo todavía para resolver esto? Es decir, el hecho de que se inhabilitó a una candidata, se puso a otra, ¿podrían resolver, subsanar esos errores? Si la convocatoria ha sido declarada desierta, debe emitirse una nueva convocatoria con un nuevo plazo de selección. Es el daño que se puede causar a lo ya invertido en este proceso eleccionario, que aproximadamente son 50 millones de bolivianos. ¿Y quién va a devolver esa plata? Contra quien se ha interpuesto el amparo. La autoridad que ha vulnerado derechos y garantías será quien pueda, el Estado, pero existe el derecho de repetición. El Estado va a pagar el daño, pero será quien ha vulnerado los derechos y garantías quien puedan realizarle el derecho de repetición para que pueda pagar ese monto. Digamos, en el supuesto caso, y con esto ya voy cerrando, que bueno, el Tribunal Constitucional tenga otra decisión, que diga que todo continúe, este proceso. Justo ya se imprimen las boletas, porque afortunadamente no se han impreso las millones de boletas, todavía, ¿no? Pero si se imprimen las boletas, ya estamos por ir a las elecciones y alguien presenta otro amparo. Eso es lo que le decía al inicio de esta entrevista, que la vulneración de derechos y garantías se puede reparar hasta 6 meses del acto. ¿Y por qué entonces se admiten estos amparos? Es decisión de la autoridad jurisdiccional, de la autoridad constitucional, en este caso del vocal de sala, que debe analizar esta contradicción en los derechos. Qué complicado, doctor, definitivamente. Así estamos. ¿Dónde lo podemos encontrar para cerrar, por favor? Estamos en el edificio Terrazas, piso 3, oficina 40, y en las redes sociales pueden ubicarnos. Como Ricardo Maldonado, abogado constitucionalista. Estamos enredados, no hay más, enredados en este proceso de las elecciones judiciales. Hay otro dolor de cabeza, el tema de la selección del fiscal general del Estado. Igual, lo mismo, un candidato que dice, estoy afectado. Así que presento mi amparo y esto se frena. Continuamos.